Hola, somos Lumon, Lucia Almendra. y estamos aquí para continuar con Zero Fever Part 3 de 80th. Acabamos de ver Déjà Vu, nos ha dejado altamente confundidas. Almendra la hemos perdido ya. Yo me voy a quedar un rato en Déjà Vu, ¿vale? Ya, no le hagáis caso, no pasa nada, sigamos adelante como si no hubiera pasado nada. Y vamos a ver ahora el teaser y el MV de... El teaser y el MV de Eternal Sunshine. Eternal Sunshine. Yes, nuestra última canción de Zero Fever Part 3. Voy a ver la letra. Que en la anterior no la vi. Y fue un error. One eternity later. Are we ready? Yes, we're ready. Ok. Vale. Bueno, veamos Desde temporalmente que- dónde nos deja esto, porque estamos un poco perdidos. Veamos A ver, ¿qué? qué sucede en el teaser. Ok, let's go. Oh, We shine like eternal sunshine. Oh, ok, happy. it's so bright. Nada está mal, todo está bien. Podría ser de tiempo cuando están ellos en el instituto. Sí, es decir, visualmente tiene toda la pinta Sí. de muy... Oh, Espera. it's all dance. Ok, no darkness, no nothing. No, Suspicious. I don't trust anyone. I don't It's so trust bright anyone. and shiny. It's all bright and shiny. Tendremos que ver. Pero bueno, sí que hemos visto el tren este, que salía también en... ¿Déjà Vu? ¿En Déjà Vu? So... Is that the train, sir? Vamos a ver el MV. Let's see. ¿Qué pasa? Son 4 minutos, ¿eh? Oh, wow, es largo. So... Probablemente tengamos... información al final, aunque sea... Ok. La Ah. pausa. Wow, todo súper colorido. O sea, sí puede estar hablando de sus memorias como cuando estaban juntos. Sí. Súper feliz de que esté Mingy. Bueno, yo casi no lo reconozco. ¿No? No sé por qué. La ciudad. Pero es que son Mingy y Yongo los que están juntos. Ya. No hay ningún todavía elemento que digamos. Excepto el... Jonyun. excepto Vale, el Jonyun subway. está siendo raptado. Pero está muy chill. ¡Oh! Oh. Ya hemos tenido ¿Qué? nieve antes, o ceniza. Están pasando como las estaciones dentro del vagón, ¿no? ¿Dejando? Tan felices porque os habéis peleado. Odio. ¿Están jugando tenis? Ujú. Ahora están todos juntos, viajando.
Pero darnos esto después de Deja Vu. Sí, es un cambio. El gorro no lo metí debajo en Jung. Sí, los adlibs de atrás. Jongo. Estos me dan pequeños porque tengo la cabeza muy grande. No necesito. Por favor. ¿Ves? Novias confirmadas. Ok, ¿qué estáis haciendo? ¿A quién estáis mandando la señal? Esto no puede ser así de feliz. It's over. Ah, no. Ok, ¿qué Okay. está pasando? They're happy together. Ok, esto es simplemente un behind the scenes. Ah, Yeah, nothing happened. Ah. Something happened. Okay. Están volando. ¿Cómo? ¿Por qué están volando? ¿Qué pasa? Why? ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Why are you flying? ¿Qué yo entertainment? What is going on? Are you Peter Pan? Is Ya Peter sabemos, ya sabemos que este ship existe. Yes, is it canon? Yes, ok. No, pero ese outfit que lleva Sana es el mismo que lleva en el vídeo. Porque parece más... No, a ver qué estoy. Ay, para... Sí, ¿no? Es el mismo. Bueno, por lo menos son los mismos colores. Parecía... No, pero es como... Sí, es... Ah, no. No sé por qué de repente vuelan. I don't know. I'm so confused. Literalmente no sé qué decir. O sea, me gustan mucho los vibes. Esto obviamente tiene que ser de... Pues eso, de antes de la pelea, ¿vale? Si ordenamos los envíos, esto es de antes de la pelea, antes de que cada uno pues les surjan sus inconvenientes en la vida y tengan que separarse, antes de que Hong-Jun reciba el Cromer, porque además no vemos ningún elemento, ninguna simbología. No, pero excepto al final que vuelan. Vamos a obviar esa parte porque como no sabemos dar una explicación, vamos a hacer como que no ha sucedido. Pero sí, no hay ninguna simbología ni de que estén en una ilusión, No. ni de que nada de eso sea real. Bueno, excepto Lo de- que esto lo de- vuela. Sí, lo único que tenemos es lo del metro este o lo que sea. El metro que vuela. Y que va atravesando las estaciones, pero yo lo relaciono con que están pasando juntos el tiempo, ¿no? Y pues eso, I want to Sí. remember it further than eternity. O sea, quiero que esta amistad dure para siempre. Ujú. ¿Sabes? Como una metáfora de eso. Pero no hay nada que nos diga dentro de la storyline que están pasando cosas. A ver, visualmente, por los colores, por cómo están vestidos, por cómo está, hasta cómo está grabado el MV, me recuerda mucho a Wave. Sí. Muchísimo. Sí. Porque además muestra... los muestra muy felices. Ujú. Que en general no los vemos tan felices. Los muestra como que felices, como bromistas, juguetones. Es la actitud que tienen en Wave, pero que no la vemos en casi ninguno de los otros. Efectivamente. Pero sabemos que Wave era una ilusión lo que Ujú. estaba pasando ahí. Claro. No sabemos si esto lo es también o no. Yo me diría que no. Porque Eh, no vemos nada que nos lo indique. Excepto que Woo-Jun y Sam vuelan. Ese pequeño detalle. Pero es que ¿dónde encajas tú eso? Es que no tiene ni pies ni cabeza. Es que no sé. O sea, el director. No sé en qué momento dijo: sí, y ahora vamos a grabar una toma. O sea, porque tú siempre lo dices: no es posible que esto esté aquí por casualidad. Claro, todo tiene sentido. El sentido es, soy Peter Pan y ven conmigo. Bueno, que también es como Porque, un poco porque los niños además, eternos. dentro de las letras hay una referencia a Peter Pan. Ya, pero. Porque puse atención a la letra. Porque no Que estaba la leí haciendo antes. marranotas. Pero es que. Ay, qué película. Es que necesito volver a. Está corriendo en como pétalos. Eso es totalmente una ilusión. Están en The Lululand. Es decir, porque está lloviendo pétalos primero. Porque esto no es nieve, son pétalos. Es que, o sea, por favor, que alguien nos explique esto. Es que no We tiene need sentido answers. ninguno. No tiene sentido ninguno.
Ay. Por favor. Bueno, en fin. Eso. Es una buena transición, ¿no? Porque vemos que nos embarcamos en una época como más oscura. Sí, Baby. me gusta verlos como más relax. Y también es bueno como para mí como audiencia, pues tener un poco de estamos aquí felices bromeando dentro de ¿quién es ese señor de blanco? ¿Por qué está viendo? ¿Por qué se pelearon? ¿Te imaginas? Salen ellos dos blando y sale el señor de blanco por un balcón así. I love it. Ay. En fin. Bueno. Pues, no nos ha resuelto ningún tipo de dudas, nos ha No. dado más preguntas, como siempre terminamos estos videos. Sí, no, pero yo voy a hacer mi apuesta y decir que es antes de que se peleen y que todavía no ha empezado nada y que es un poco esta simbología de su amistad y tal y cual. No tenemos ninguna explicación a estas personas que vuelan, pero la vida es así. La verdad uno tiene que seguir con las incógnitas. Ay, oh my Igual God. sigo creyendo que necesitamos tener como un timeline de dónde colocamos cada envío para disfrutar. Yes. Oh my God, ¿sabes lo que viene el próximo, Almendra? No tengo ni idea de nada. ¡Turbulence! ¿Te acuerdas cuando el enví pasado en Deja Vu que sale ellos estaban con el crome roto? Sí. That's- Y dijiste, Yes. Es que esa canción es preciosa, o sea, yo a día de hoy empieza a sonar y yo amo, la amo. Y tienen ¿Qué? la mala, o sea, la poca vergüenza de terminar los conciertos con esa canción, tú te lo puedes creer. no me lo puedo creer. No me lo Es puedo creer, descarados. como si BTS terminase con Microcosmos. ¡Ah! Y dice, ¡Hala! ¡A vuestra casa! ¡A llorar! ¡Venga! ¡Chao! Why are they so mean? I know, that's me. Well, you will see. En fin, nos vemos en el próximo vídeo con Turbulence. Por favor, coméntanos algo en este vídeo porque estamos Ayudarnos. totalmente Necesitamos perdidos. ayuda. Yes, Decirnos por qué vuelan. yes. Sí, por favor. Chao. Bye.